Hola, molt bona tarda. Avui estic amb la Sandra Raso, una dona desperta, una mujer despierta, ¿sí? O así es tu nombre en las redes sociales, ¿verdad, Sandra? Sí, es mujeres que despiertan en inglés, sería, ¿no? Awoken Woman, sí. ¿Qué significan para ti mujeres que despiertan? Eh, para mí significa el renacimiento de la conciencia femenina en el planeta, ¿no? Entonces, eh, pues cuando estuve trabajando, pues trabajando con bioneuromoción, con coaching, con mis clientes, pues me fui y me empecé a dar cuenta que detrás de los síntomas de los hombres y de las mujeres o de los niños siempre había una madre, ¿no? Había una madre o que estaba desconectada de su sexualidad o que estaba desconectada de una vida un poco más sagrada, ¿no? O de su propósito de vida. Entonces, que ella estuviera desconectada de su propósito de vida, de su sexualidad y de la feminidad con ella misma y con otras mujeres, eso creaba como un efecto mariposa en todas sus relaciones, en su pareja y en la crianza de los hijos también y en su relación con el trabajo. Entonces, cuando vine a Latinoamérica, en Bolivia, en Cochabamba, ellos hablaban mucho de que sanar a la mujer era sanar al hogar. Y trabajan mucho con el ciclo de la vida, ¿no? Como que la vida es femenina y cuando nosotros nacemos, incluso, pues primero, cuando somos un feto, empezamos siendo mujer, pues tenemos pezones y luego pasamos a ser hombre y es como que el inicio de la vida, por ejemplo, un niño cuando nace hasta que tiene 7 años es uno con mamá. Entonces ahí vi el poder que tiene pues sanar a la mujer para sanar el hogar y sanar pues tus relaciones, ¿no? ¿Y qué sería estar despertando a la feminidad, la sexualidad, sí, al proyecto de vida? Vale, pues el trabajo que hacemos en Awoken Woman es mucho sobre el despertar a la consciencia a través de tu sexualidad. Entonces usamos sexualidad, amor y consciencia y unimos los tres. Entonces en nuestra sociedad, por nuestra religión, nuestras creencias limitantes o familiares, es como que la sexualidad es un pecado, ¿no? Y la hemos retirado de lo que es la vida y luego pues ese hecho fue el único pecado, ¿no? Es sacar a la sexualidad de un estado sagrado. Entonces, lo que aquí intentamos es traer la sexualidad con una misma. Cuando hablo de sexualidad no estoy hablando de un acto sexual con otra persona, estoy hablando, la sexualidad es la fuerza de vida, es la vitalidad que una mujer tiene. Entonces, si te sientes cansada, agotada, no tienes un propósito, no sabes a dónde ir, normalmente hay una desconexión con tu sexualidad, ¿no? Y en las artes taoístas, incluso en China, desarrollaron pues hace miles de años, no se mantuvo en secreto, diferentes técnicas de cómo cultivar tu sexualidad a partir de tus ovarios, cómo cultivarla en tu útero y cómo mover esa energía dentro de tu cuerpo. Y lo llamaban la fuente de vida, ¿no? Y bueno, eso te da vida. O sea, para mí sexualidad es igual a vida, es igual a una mujer feliz también, ¿no? ¿Cómo puede saber una mujer, aunque entiendo que también eso puede servir para los hombres, ¿sí? Pero ¿cómo puede Sí. entender una mujer o saber que ella sí está aceptando, disfrutando, sí, de su sexualidad y por lo tanto de su camino en la vida? Pues sí, la sexualidad y la vida es lo mismo, ¿no? La sexualidad es fuerza vital. Si tú estás feliz con lo que haces y tú estás disfrutando de tu vida y tú tienes relaciones sanas con tu pareja y con tus hijos y con tu comunidad, entonces eso es una buena señal de que, de que lo estás entendiendo y lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces sería la relación contigo misma, luego la relación con la gente a tu alrededor y luego la relación con tu propósito de vida, ¿no? Entonces la sexualidad tiene en realidad 3 niveles. El primero sería el cultivo de una misma, luego el segundo es el cultivo de chi, que está alrededor tuyo, con la comida que comes, el aire que respiras.
O sea, la sexualidad va muchísimo más allá. Y cuando cultivas esos niveles llegas a encontrar como tu propósito de vida, que es para lo que tú viniste, lo que te hace feliz, ¿no? Y al final acabas dedicándote a eso. Entonces, sí, una mujer es feliz y no tiene síntomas físicos en el cuerpo y no tiene problemas de relaciones y ha unido su trabajo con su pasión, ahí es donde se demuestra que ha entendido lo que es la fuente de vida que ella genera, ¿no? Me citas estos 3 niveles. Ajá. He encontrado con personas o con mujeres en cualquiera de estos 3 niveles, ¿sí? Okay. Pero a veces, si vamos un poquito más allá del primero y del segundo, me he encontrado algunas personas que se sienten bien, sus relaciones están como ellas desean, pero quizá les falta el propósito de vida. ¿Sí? Entonces, a ver, en realidad la relación con tu sexualidad no tiene un límite, ¿no? Entonces es un cultivo que se hace pues a lo largo, nunca termina, ¿no? Entonces el primer nivel, como llaman en las teorías taoístas, es la energía yin que se genera en los ovarios. Entonces los ovarios tienen una carga genética de mamá, papá, cómo ellos se relacionaron con su sexualidad y esa carga genética tiene como un imprint, como una marca que la llevas en tus ovarios. Entonces, cómo mis ancestros vivieron su sexualidad y la relación con su sexualidad, a mí pues me impacta, ¿no? Entonces, sanar la epigenética desde tus ovarios sería lo principal y el primer nivel es ese, ¿no? Que es sanar los traumas o conflictos emocionales que nunca se sanaron. Cuando eso está sano, se crea un espacio vacío y en ese espacio vacío es donde la energía empieza a subir, ¿no? Entonces, seguro que hemos visto que se habla en Kundalini, de los chakras o incluso en las artes de sacerdotisas, ¿no? También se habla como de la conexión con una consciencia, como un propósito mayor que no sea solo personal. Entonces, esa serpiente que se va activando en los ovarios sana el útero, que es el generador de toda la vida. O sea, todo lo que se planta en el útero de una mujer florece, ya sea malo o bueno. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo tratamos también a las mujeres en nuestra vida, ¿no? Porque son jardines y plantamos ahí semillas, ¿no? Entonces, lo que estamos plantando lo vemos en la reacción de nuestra mujer, nuestra pareja, ¿no? Entonces, es traer un poco de conciencia de lo que estamos cultivando en nosotras como mujeres y en como hombres en las mujeres que hay en nuestra vida. Entonces, cuando las relaciones están bien y no hay propósito de vida, entonces hay algún bloqueo. Si no es en tus ovarios, si no es en tu útero, puede ser que no estés en un espacio lleno de energía chi saludable, ¿no? Un espacio templo. Entonces, el primero es como sanarte a ti para conectar con esa fuerza. El segundo es crear un espacio saludable, por ejemplo, tener acceso a la naturaleza, tener agua de calidad, la comida que comes, las relaciones, ¿no? Que si yo me cuido y me sano y yo sigo manteniendo relaciones tóxicas, es como ahí se ha embotellado algo y no puede acceder al siguiente nivel. Entonces, el primero es sanarse a una misma desde los ovarios y el útero y la epigenética. Luego el segundo es el espacio, que sería la casa. Si es una casa amplia y tú abres las ventanas y ves árboles, tú vas a pensar diferente que si ves una pared de cemento. Entonces, ahí está la energía chi que se cultiva y luego están las artes de qigong o tai chi, ¿no? Todas las artes marciales trabajan con el cultivo de chi y es pues la calidad del aire, la comida, lo que bebes, las relaciones, ¿sabes? Entonces aquí hay que saber decir que no si no quieres hacer algo o dedicarte tiempos más de un poquito también de meditación o contemplación y ahí vas ajustando tu espacio. Cuando ese espacio es un contenedor, es saludable, entonces ese chi abre el aspecto al Shen, que llaman los chinos, que sería la consciencia. Y en la consciencia es donde tú
digamos, dices, no, pues yo quiero ser cantante. No, pues mira, pues yo quiero ser pintora. No, yo quiero enseñar a niños a que hagan este tipo de actividades. Entonces es como creando ese espacio es donde tú ya conectas a la consciencia, ¿no? De una forma básica serían esos 3 niveles. Entonces, si tú no has llegado a tu propósito de vida y tienes una vida bien, que estoy cómoda, pues hay unos aspectos en el chi, como decoro mi habitación y mi casa, por ejemplo, que hay que ajustar para que esa consciencia aterrice. Es como esa consciencia no somos nosotros, es una consciencia que tú puedes canalizar. Entonces, es generar un espacio para que esa consciencia, que es como un mandala, es geometría sagrada, llegue con armonía a tu vida, pero en tu vida tiene que haber armonía. Si yo cultivo mi sexualidad y me sano y luego tengo en mi casa patas arriba, todo tirado por ahí, es como no estoy cultivando el chi, no dejo que eso evolucione, ¿sí? O sea, en tu opinión, la finalidad de la vida sería conectar con esa conciencia más allá de los límites de nuestra mente, ¿sí? Sí, sería como un camino del, yo lo llamo la mujer sagrada, ¿no? Una mujer que ha decidido como entregarse a un propósito mayor que el personal. Y además, si tú estás en el personal, llega un momento que estás insatisfecha. Tienes tus coches, tienes tu trabajo, tienes tu dinero, tienes tus hijos, tienes tu casa, pero llega un punto en el que hay una insatisfacción, ¿no? Y ahí es donde se puede ir más allá, ¿no? Y es parte de la evolución, de la evolución humana. Entonces sería pues un propósito mayor y ahí es donde entra el placer también, cuando tú entregas a los demás los regalos donde tú eres un genio y ves cómo cambias la vida de otras personas porque entiendes que no hay otras personas que son una extensión de ti, ¿no? Entonces tu vida empieza a mejorar. Vale, o sea que la conciencia, el camino a la conciencia nos lleva al camino a la unidad. Sí, a la unidad y al servicio también, ¿no? Al servicio a algo mayor que no solamente lo personal, sí, y a la unidad, obviamente. Y para aquellas que están empezando, estén en el nivel que estén, pero están como indagando, quieren cambiar sus vidas, que como ahora estamos viendo y en esta época, aquí, que hay confinamiento, no sé aquí dónde estás tú, ¿sí? Pero que veo, incluso me escriben personas a veces que están sufriendo, que están angustiadas y ansiedad, emociones, digamos, debilitantes, desagradables. Cuando una persona se encuentra en un estado de este tipo, ¿qué son los primeros pasos que puede dar o que puede empezar a hacer para salir de esta situación? Lo primero es no rechazar la situación, ¿sí? Porque veo que en nuestra cultura es como, ay, no me gusta esto y huyen, ¿no? Huyo de mi dolor, de mis problemas y lo primero es saber que cuando tú, por ejemplo, ahora en un estado de confinamiento como estamos, tú estás más parado y lo que no te has permitido sentir empieza a surgir, no es algo que viene de fuera, si lo estás sintiendo es porque estaba ahí. Entonces es sostener esa herida como si tú fueras tu propia madre, ¿no? Como ser la madre de tus propias heridas. Entonces recomiendo que más que buscar situaciones o hacer cosas fuera, el camino femenino o el camino que yo he aprendido y que a mí me ha servido es sentir, menos hacer y más sentir, ¿no? Y durante ese sentir a veces hay emociones que son duras o que son dolorosas, pero esas emociones se pueden transmutar y ahí es donde viene la sexualidad sagrada, que es alquimia sexual. Tú simplemente transmutas el dolor en potencial, ¿no? Y esa transformación de un dolor o de una emoción o de un trauma una situación que llevo atrapada 20 años, esa situación se puede transmutar al placer. ¿Sí? Entonces simplemente hay que hacer un proceso alquímico. Lo primero es no alejarse del dolor. Lo segundo es crear un espacio sagrado donde tú puedas sentirte y alguna práctica también
pues alguna práctica, algo de disciplina también viene muy bien, ¿no? Pues hacer o meditación, o yoga, o salir a la naturaleza. Son prácticas muy, muy femeninas. Aquí en México lo que hacen mucho son sanaciones de útero. Cualquier dolor que surge no es tuyo. Bueno, al principio es tuyo, ¿no? Pero luego viene de mamá, viene de la abuela, viene de la abuela de la abuela. Y venimos de una sociedad que ha sido de un patriarcado que como ha rechazado la mujer como segunda categoría, entonces la mujer lleva mucho dolor. Y ese dolor ya no es personal, ese dolor es ya colectivo. Entonces lo que hacen aquí en México, recomiendan mucho pues es tumbarte en la tierra, en un sitio natural, con el útero en la tierra y dejar que la consciencia y la inteligencia de la naturaleza empiece a sanar tu útero. Entonces se tumban, a veces incluso noches enteras, boca abajo, tierra, y el campo electromagnético de la Tierra empieza a entrar en tu campo electromagnético y empieza a sanarte. O sea, lo más sencillo es salir a la naturaleza y tener una relación con la naturaleza. Fantástico. Uh-huh. Aunque tú te dedicas principalmente a las mujeres, lo que estás diciendo tiene una equivalencia o serviría también para el sector masculino, para los hombres. Sí, obviamente es holístico en realidad, ¿no? Los hombres igual no tienen un útero físico, pero los hombres tienen una mujer en su vida y las mujeres tienen hombres, o sea, hay cultivo de energía también en los hombres que sale de los testículos, no de los ovarios, y también el salir a la naturaleza pues te armoniza, ¿no? La naturaleza es inteligencia y entonces te armoniza. Y bueno, como te digo, hay prácticas de tai chi, qigong, que no son específicamente de mujeres. Mi trabajo sí es con mujeres, pero la rama de la consciencia y de la sexualidad sagrada se extiende a todos los géneros. También lo que diría para los hombres es ser conscientes también del proceso femenino, ¿no? De ser conscientes de que todo lo que estás plantando en una mujer es como que lo estás plantando en un útero, y un útero es un jardín. Entonces, si tú le dices una cosa a esa mujer, como somos tan sensibles, hemos desarrollado la sensibilidad muchísimo más al cabo de los años, estás plantando semillas o estás tirando piedras a tu propio tejado. Entonces, en China o en técnicas taoístas hablan mucho de la diosa y ellos la honran muchísimo a la mujer. Por ejemplo, en España es un país un poquito más masculino, pero si te vas a India, si te vas a Bali, te vas a culturas ancestrales, es al revés, ¿no? Es como se honra a la mujer muchísimo más, porque la mujer tiene ese acceso a una información de una forma mucho más fácil. Entonces las mujeres solían ser las que tomaban las decisiones de los pueblos, las que hacían los actos religiosos, pero no porque la mujer estuviera por encima del hombre, sino porque la mujer siempre creaba armonía y comunidad, ¿no? Lo podemos ver en el mundo animal. Las leonas viven juntas y crían a los leoncitos juntas también. Y ahora en nuestra sociedad es como te casas y te separas y no tienes amigas, ¿no? Y crías a tus hijos sola. La crianza aislada puede suponer un trauma para la mujer también. Entonces es como un retorno a la ley natural para hombres y para mujeres. Y hay ritos de pasaje, ¿no? Por ejemplo, el sangrado de una niña, pues es un rito de pasaje a una mujer cíclica, pero luego los hombres, que un hombre salga a cazar y que un hombre quiera sustentar a su familia, también son ritos de pasaje, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hacen danzas del sol para los hombres en México. Entonces, los hombres se van 4 días sin comer, sin beber, y están danzándole al sol y al fuego durante 4 días. Y ahí ellos tienen visiones, tienen transmisiones. Y las mujeres danzamos a la luna, ¿no? Y yo cuando me voy a mis danzas de luna, que ya llevo 4 años, los hombres me sirven el té como si fuera, casi, pues bueno, como si fueras una diosa, ¿no? Porque para ellos eso eres. Y saben que la información que tú traes no es para ti, es para todos. Entonces hay como un respeto mutuo de masculino-femenino
que tienen el mismo valor, pero son diferentes. Eso es lo bonito que tienen en estas culturas. Es como el hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer, ¿no? Y en nuestras sociedades modernas es como la mujer empoderada, pues ya yo soy hombre, mujer y no te necesito y tú tampoco me necesitas, y ahí nos empezamos a luchar y luego pues te casas y después de 2 años ni siquiera hay atracción sexual, ¿no? O sea, es como algo va mal, porque debería haberla, es la naturaleza. Entonces, lo que hacen aquí es ritos de pasaje para las mujeres, ritos de pasaje para los hombres. Todos son ritos con la naturaleza, pero sí el hombre, por ejemplo, tiene unas funciones diferentes a la mujer, que son biológicas, no es machismo o feminismo, y trabajan juntos en armonía, ¿no? Entonces, las comunidades, luego la crianza de los hijos y la relación con las comunidades es mucho más sana, es mucho más saludable. Porque desde este punto de vista, la sociedad actual, sí, aunque tú estás mucho por Latinoamérica, creo que vienes de tanto en cuanto... Yo soy española, al fin y al cabo. ¿Qué mancanzas ves en la sociedad española en cuanto a esto que contabas? Es decir, para elevar el nivel de conciencia de la sociedad, ¿qué valores o qué enfoque se podría dar para poder acceder, sí, a un nivel superior? Yo creo que los ritos de pasaje, porque son muy importantes. Por ejemplo, incluso en las selvas de Brasil, cuando un niño cumple 18 años, se le hace un rito de ir, por ejemplo, a cazar, o aquí en México hacen danzas al sol, ¿no? Pero se han hecho, los vikingos lo hacían, o sea, son cosas muy inteligentes. Son rituales donde tú transicionas de niño a adulto, ¿no? Para los hombres y para las mujeres. Por ejemplo, las mujeres cuando empiezan a sangrar, en España igual te dicen, toma, aquí tienes una compresa, y qué mierda está sangrando, ¿no? Y aquí la mujer entra en una carpa roja. Entonces la niña se le hace una iniciación de lo que es ser mujer, se le hace una iniciación de lo que significa sangrar y el ciclo hormonal que va a vivir y los 4 arquetipos que ella va, o sea, ya no es una mujer o una niña, es 4 mujeres en un cuerpo, como las 4 estaciones de la Tierra. Entonces cuando sangras es el invierno, después es cuando se activa tu energía sexual, que es la primavera, luego cuando compartes es el verano y luego cuando empiezas a ir introspectivamente es el otoño. Entonces ese ciclo natural lo tiene una mujer desde el primer día que sangra hasta la menopausia, y este tipo de educación se hace dentro de carpas rojas. Entonces ya no vas a trabajar y tienes una lista de cosas que hacer y dices, tengo que hacer esto, esto, lo otro, y vas en contra de tu corriente de la vida. Es como usas cada etapa para lo que es, ¿no? Y como metáfora lo diría, es como imagínate un río y vamos nadando en contracorriente, te vas a cansar y no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces es como, bueno, esta es la corriente en la que te está llevando la vida, ahora déjate llevar por esa corriente y puedes decir, quiero esto, no quiero esto, voy a la izquierda, voy a la derecha, ¿no? Porque estás con la corriente de la vida. Es usar menos energía de esfuerzo y sacrificio y dejar que la energía de la vida te lleve y tú te pones en esa corriente. Entonces tú no te desgastas y acabas, pues, sí, pues las mujeres y los hombres los ves radiantes, con brillo en los ojos, ¿no? Y serían, yo creo que esos ritos de pasaje, porque lo que veo mucho en España es niños en cuerpos de adultos, ¿no? Con problemas de niños aunque tengan 40 años, porque no hubo rito de pasaje. Para los hombres, que luego buscan una mujer que quiero que sea como mi mamá, ¿no? Y para las mujeres que dicen, tengo mi marido, pero es como si fuera un hijo grande. Y muchos temas así, o sea, hay como una separación de la cultura mental con los ritmos de la ley natural. Entonces, para mí la consciencia sería acercarnos a los ritmos de la naturaleza. Sí. Bueno, maravilloso. Pues sí. ya sabemos más sentir. Sí, sí. La mente únicamente sería para poder llevar a término sí. aquello que realmente es nuestro, aquello que sentimos, aquello que está dentro. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Además, cuando te acercas a ese sentir y te acomodas en tu lugar, ¿no? En la naturaleza, tu rol y tu lugar,
lo que llamamos pasión, ¿no? O atracción, en realidad es un flujo de la fuente divina, de la fuente de la naturaleza, que atraviesa a través de ti. O sea, si tú haces y tú te dedicas a tu propósito, tienes energía ilimitada, porque no es tu energía, viene del universo. Y dices, por ahí, sí, y luego te vas a hacer otra cosa y dices, no, es que aquí me canso. Bueno, es que igual eso no es para ti, pero luego tenemos creencias limitantes, ¿no? No valgo, no merezco, y ese tipo de cosas que tú ya conoces también. Sí, bueno, aquí hay mucho trabajo que hacer. Sí, sí. Pues muchas gracias, Sandra. Uh-huh. Me parece fantástico todo lo que cuentas. Sí. Bueno, Uh-huh. esto podría dar no para un libro, sino para una enciclopedia o más. ¿Sí? Sí, sí, es infinito. Muchísimas gracias. Espero que estés Uh-huh. muy bien ahí en México y Uh-huh. que sigas avanzando en tu gran desarrollo, tu gran Uh-huh. aprendizaje y todo lo que estás transmitiendo a tantas personas. Muy bien. Uh-huh. Gracias. Es un honor. Gracias. Gracias. Uh-huh.